Hola, soy Bárbara y voy a presentar mi examen argumentativo que es del tipo C. Bueno, primero que nada, para la situación 1 nos dicen que tenemos un resistor de 10, una constante de 1/30, un inductor de 5 tercios y una fuente de voltaje de 300. Por lo tanto, podemos formar un circuito RLC con estos valores, en donde nos dice que la carga en un tiempo cero es igual a cero y la derivada de la carga, es decir, la corriente, en un tiempo cero es igual a cero. Por lo tanto, utilizamos la fórmula para un circuito RLC y sustituimos los valores anteriormente dados. Para resolver este problema decidí utilizar la transformada de Laplace como mi método analítico para resolverlo y poder saber la carga del capacitor en cualquier instante. Entonces lo que hice fue simplemente acomodé cada término, de aquí lo pasé a Laplace y una vez hecho esto, simplemente fui resolviendo hasta un punto en el que quería que la carga me quedara despejado para poder tener una ecuación que la modelara. Entonces llegué a este punto de aquí y utilicé fracciones parciales con ayuda de Symbolab, en donde llegué a esta parte. Sin embargo, el numerador se puede todavía fraccionar más para tener una ecuación así. Entonces lo que hice simplemente fue irlo resolviendo por partes para calcular la inversa y obtener en sí la ecuación que modele la carga. Lo que hice fue simplemente en esta parte, pues la inversa de 10 sobre W, pues es una constante. Y después de esto, a esta pequeña fracción, lo que hice fue primero aplicar la regla 8 de Laplace, después apliqué la 4 y 5 por partes, la del seno y coseno, para obtener este resultado de aquí. Después de eso, con el último término, lo que hice fue utilizar la regla 8 y después la regla 5 del seno. Una vez teniendo estos tres resultados de aquí, lo que hice simplemente fue regresar a la ecuación y acomodarlos y simplificar. Para poder saber la carga máxima es importante utilizar esta ecuación y con ayuda de GeoGebra lo grafiqué y obtuve esta ecuación. Es importante mencionar que claramente tomé los valores a partir del cero, del tiempo cero. Entonces, podemos observar que el tiempo será de 1.038 y la carga será de 10.43 en su punto máximo. Esto lo sabemos pues simplemente observando la gráfica y seleccionando el punto máximo. Después, en la situación 2, no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero la pregunta 1 nos dice que cuál es la población de cada especie al cabo de 150 años. Primero que nada, para saber cuál es la población en este tiempo, utilicé el método de Runge-Kutta, el cual presentaré a continuación. Este es mi código. Gran parte de este código fue visto en material de clase. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues empezamos con una función donde tenemos todas las variables que vamos a utilizar. Función 1, función 2 y función 3, nuestras condiciones iniciales. La A en este caso es el tiempo inicial y la B es el tiempo final que yo decida ponerle. Y el H es la distancia entre estos dos intervalos. Metemos X, Y y Z, que son los alces, lobos y coyotes, como vectores. Y después de eso procedemos a aplicar simplemente el método de Runge-Kutta. Vemos que definimos K1, L1, M1 y así hacemos con K2, L2, M2, etcétera, para poder conformar esta ecuación que está aquí, que simplemente es lo que nos va a dar el resultado para nuestras ecuaciones. Después de esto simplemente procedí a graficar cada una de las especies y después una gráfica donde estuviesen las tres. Ahora, podemos observar nuestras tres gráficas, que son estas. Esta es la gráfica de solo una especie, digo de las tres especies, este es de los lobos, de los coyotes y de los alces. Bueno, regresando al documento, aquí está la explicación del código como tal y podemos observar que al cabo de 150 años, perdón, se me movió, al cabo de 150 años los lobos tendrán una población de menos 0.096, es decir, ya estarán extintos. Los alces tendrán una población de 25.65, esto claramente es un valor aproximado,
Sin embargo, sabemos que está en miles, por lo tanto será de 2.565 alces al cabo de 150 años. Y por último, igual un aproximado, se sabe que va a haber 0.068 coyotes, pero como está en miles, sabemos que es 68.7 y redondeado a 69 coyotes. Después de eso, ¿qué sucede a futuro? ¿Qué especie domina a quién? Para esto decidí utilizar un tiempo de 1.000 años para saber con un poco más de exactitud como qué va a pasar en un futuro. Escogí el tiempo de 1.000 años simplemente porque se me hizo un lapso adecuado de tiempo para poder llegar a una conclusión. Y podemos ver que el patrón técnicamente se repite. Y lo que pasa aquí es que específicamente a los 1.000 años vemos que la población de los alces es de 14.36 y, o sea, pasado a miles, 1.436. Y de los lobos y coyotes, de entrada los lobos se extinguieron porque está en un número negativo y de los coyotes pues va a haber 43 coyotes. Entonces podemos asumir que la especie que va a dominar a las demás va a estar en función de su población. Si hay más población de una especie, va a ser la que domina a las otras especies. En este caso, hay una población más grande de alces que de las otras especies, por lo tanto, es la especie que domina a las demás. Ahora, ¿por qué esto no es un modelo apropiado? Bueno, desde mi punto de vista, todas estas gráficas obtenidas tienen un patrón bastante evidente. Sí, con el paso del tiempo, las poblaciones se van disminuyendo, es decir, la gráfica se va achicando hasta llegar a unos valores mínimos, pero eso es probado hasta, por ejemplo, un tiempo de 10.000. Entonces, no es convincente porque en la naturaleza esto no pasa. Es muy difícil que al graficar poblaciones tengan un comportamiento tan similar y que se repita tanto el patrón. Y además al ser un método analítico no estamos tomando en cuenta situaciones de la vida real, es decir, factores de cambio climático, situaciones actuales de la Tierra, si deciden agregar o quitar especies en el ecosistema en el que estas especies se encuentran. Hay muchos factores que dependen y este método analítico realmente no nos ayuda a estudiar la dinámica que está sucediendo entre las especies. Probablemente lo ayude en un determinado tiempo muy pequeño y con los factores actuales. Sin embargo, creo que no tenemos la información completa para poder obtener una conclusión precisa. Además de eso, también es importante denotar que pues es un poco contradictorio que al ser un método analítico tengamos estas gráficas y pues está bastante raro que de repente aquí podemos ver esta gráfica que los alces se extingan y después vuelvan a resurgir de la nada, se extingan y vuelvan a resurgir. Entonces, por eso creo que tampoco es un método apropiado. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.